Val, doncs em penso que ara sí. Fem-ho veure. Bona tarda a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí, els que hi sous presencialment i els que hi sous a distància a través de YouTube. Moltes gràcies també per venir a la presentació d'aquest cicle, Argumenta Barcelona a propòsit del futur, que avui inaugurem amb la presència del professor Innerarity. I també, abans que no me n'oblidi, donar les gràcies a l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que al final és qui ha tingut la iniciativa i qui ha fet possible que avui estem aquí i que durant diverses setmanes puguem estar reflexionant plegats a través de les intervencions de figures molt destacades en diversos àmbits. I també esperar, diguem, que aquest cicle tingui, que es pugui replicar amb el pas dels mesos i dels anys i que cada cop puguem ser més gent per qüestions d'aforisme i per qüestions de restriccions i que cada cop sigui més còmode assistir. I dit això, abans de donar pas a la conferència, que entenc que és el que tothom hem vingut a veure, el que sí que voldria fer és reptar-vos una mica l'atenció per presentar-vos una mica en detall el cicle, les diferents sessions que es aniran plantejant i també una mica el sentit o el motiu que d'alguna manera ens ha animat a portar aquestes idees en aquesta direcció. També abans, que és veritat que no me'n descuidi, una qüestió metodològica, tant pels que estem aquí com pels que estan a distància, i és que pel final, un cop hagi acabat la intervenció del professor Innerarity, hi haurà un torn de preguntes, però per qüestions, un altre cop de les restriccions, ens recomanem que si les podeu fer entrant a través del YouTube per escrit, jo els atindré aquí, en aquesta pantalla, que per això semblo una mica, abans ho dèiem, un astronauta amb tanta pantalla, però per tant jo els podré llegir aquí, o si no, de forma una mica més dinàmica, ho podem fer aquí mateix a la sala, perquè quan s'acabi la sessió es repartiran papers, tothom que vulgui pot aixecar la mà, i us repartiran papers i bolis per posar-les per escrit, i després jo recolliria totes les preguntes i els plantejaria directament al professor Innerarity. Per tant, això que ho tingueu present, que sí que hi haurà la possibilitat, però en tot cas no anirem fent el passe de micro perquè no podem fer-ho. I dit això, passo a presentar molt ràpidament les diferents conferències que hi haurà aquests dies. Avui, com sabeu, comencem amb una sessió sobre democràcia i intel·ligència artificial, però ja el proper dimarts, dia 5, tindrem la intervenció d'Adelaida Sakuran, que és doctora en immunologia, que ens oferirà una reflexió al voltant de l'epidèmia de la Covid i es plantejarà sobretot en quin punt ens trobem en termes epidemiològics, però també en termes de què podem esperar en el futur respecte d'aquesta i d'altres epidèmies i de com hi podrem aprendre a conviure. El dia 19 d'octubre, que també serà dimarts, que les conferències sempre seran dimarts, tindrem una conferència de la sociòloga Esther Alvesa que es titularà Està en risc l'estat del benestar, en el qual bàsicament es plantejaran quins són els reptes més immediats que ha d'afrontar aquest model polític. El dia 2 de novembre, ja dic sempre en dimarts, tindrem l'historiador Steven Forti, que abordarà la qüestió del populisme i l'auge de l'extrema dreta, concretament en el marc del capitalisme de plataforma i del reflex que això té en les xarxes socials. El 16 de novembre vindrà el psiquiatre Eduard Vieta per abordar els reptes de la salut mental post-Covid, que és un tema que crec que està molt present i que després podré dir alguna paraula més. I finalment, el 30 de novembre, tindrem el filòsof César Rendueles amb una conferència que es titularà Les possibilitats econòmiques dels nostres fills, en la qual abordarà la qüestió de la desigualtat social en el marc de l'emergència climàtica i la globalització dels riscos, amb una mirada molt centrada, com ja diu el títol de la pròpia conferència, amb la qüestió generacional i intergeneracional.
I ja molt breument, perquè vist aquest programa, algú podria preguntar-se una mica què tenen en comú, per dir-ho així, tots aquests temes més o menys dispersos que hem anat plantejant, com poden ser la qüestió de la relació entre la democràcia i la intel·ligència artificial, la qüestió del populisme, la qüestió de la salut mental, de la pandèmia i en general de les epidèmies, és a dir, l'estat del benestar, la desigualtat, què és el fil conductor que d'alguna manera uneix tots aquests temes. I clar, una resposta ràpida, podríem dir, seria dir que el que tenen en comú és el capitalisme. Però aquesta resposta no només seria una resposta ràpida, sinó que també seria una resposta que, si bé potser no és totalment mentida, però sí que seria una resposta simplista. I com molt bé explica el professor Innerarity en els seus llibres, simplificar la realitat sota esquemes dicotòmics, binaris i maniqueus no només és un problema teòric, una qüestió de mandra intel·lectual, sinó que també és un problema pràctic, perquè al final això el que fa és limitar les possibilitats de la nostra acció sobre el món, genera antagonismes que potser es basen en dicotomies que presenten posicions com aparentment irreconciliables quan no ho som, i en aquest sentit el que ens ve a dir és que la simplicitat en els raonaments no només ens impedeixen pensar bé, portar les idees en una direcció correcta, sinó que a més ens desmobilitza o bloqueja qualsevol forma d'acció pràctica. Per tant, d'alguna manera, encara que pugui semblar contradictori, un dels objectius que teníem en aquest cicle era obtenir o intentar aconseguir una visió més complexa de tots aquests problemes. I estaria temptat, per dir-ho així, de dir que aquest intent d'aconseguir una visió més complexa passa per fomentar el que tots reconeixerem com a pensament crític, però al mateix temps tenia una mica de recança d'utilitzar l'expressió pensament crític perquè moltes vegades l'utilitzem com un fetitx que bàsicament ens serveix com una excusa per no argumentar certes posicions ni reflexionar certes idees i precisament per escapar aquest intent de comprendre la complexitat de les coses. I això ho pensava sobretot en un exemple que va sortir recentment, que poder algú ha llegit perquè ho va escriure la periodista Alba Muñoz, que treballa aquí a Barcelona, i explicava ella una trobada que va tenir amb un representant del moviment antivacunes, que era una persona que, per dir-ho així, seguia aquest moviment, que bàsicament el que feia era utilitzar l'etiqueta de pensament crític precisament per desconfiar dels sabers establerts, de les institucions mèdiques, del saber objectiu, i d'alguna manera el que explicava quan relatava aquesta trobada a Muñoz era justament que va ser a través del diàleg i de la insistent pregunta en el per què i on ho has llegit i per què, és a dir, intentant fer més complexes les posicions del seu interlocutor que en lloc de, per dir-ho així, allunyar les posicions i crear un antagonisme que ja es havia trobat d'entrada, al contrari, el que va permetre aquesta voluntat, per dir-ho així, d'entrar al fons de la qüestió va ser que finalment potser no s'entenguessin, però sí que fossin capaços de mantenir un diàleg obert i més o menys fructífer. Per tant, crec que una mica aquesta seria la intenció cap a la qual volem dirigir aquestes conferències, però al mateix temps crec que amb tot això no he acabat d'explicar o no he justificat o no he contestat a la pregunta de què tenen en comú totes aquestes conferències. I l'intent per donar una resposta que no sigui simplista però que no ens tingui tota la tarda aquí és bàsicament dir que el que tenen en comú és la preocupació pel futur. O, en tot cas, millor dit, la preocupació per la incapacitat cada cop més creixent que tenim per pensar i imaginar futurs possibles. Clar, si ho pensem bé i pensem en tots els temes que es tractaran, en un context d'emergència climàtica i sobretot després de l'esclat de la pandèmia, hi ha molts problemes i molts debats que d'alguna manera no només s'han radicalitzat, sinó que a més s'han solidificat, fent més difícil que mai intentar imaginar, diguéssim, respostes o sortides a aquestes qüestions. Per això, per exemple, apareixen temes com discussions al voltant de la desigualtat, que ens obliga forçosament a fer preguntes fonamentals sobre l'actual model de redistribució de recursos i també sobre la liberalització o privatització de serveis bàsics i de béns comuns, com pot ser l'electricitat, que constantment estem veient les notícies de pujades i pujades, o que haguem d'abordar problemes, com dèiem abans, relacionats amb la salut mental, que fa aproximadament una setmana
sortia una notícia al Salto Diario en el qual es parlava de que especialment entre els joves la tassa de suïcidis havia augmentat espectacularment un 250% només l'any passat. I juntament amb aquests temes podríem parlar, ficar en un mateix sac l'ascens de l'extrema dreta, tant aquí a Catalunya com a Espanya, com en general a Europa i a tot el món, o bé abordar seriosament la importància de la transformació tecnològica de les nostres societats, des dels algoritmes fins a la intel·ligència artificial, passant, com podríem pensar per temes com l'automatització dels llocs de treball i l'impacte que això té per les indústries, o directament les tecnologies d'intervenció sobre el medi i la importància que això té en els processos de descarbonització del planeta. Per tant, tot això em portava una mica a pensar en una frase, en una màxima molt coneguda d'un filòsof marxista, que és Fredric Jameson, que potser ja l'heu sentit moltes vegades, que el que venia a dir Jameson és que és més fàcil imaginar la fi del capitalisme, que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. I en aquest sentit, després d'haver viscut una petita fi del món, com ha sigut d'alguna manera el confinament i la pandèmia, que ens ha servit simbòlicament d'una espècie d'assaig general dels col·lapses que estan per venir si no en fem res per posar-hi remei, doncs crec que això ens servia una mica per pensar com la frase de Jameson, que originalment estava pensada per reflexionar sobre els límits i l'ocàs del pensament utòpic, avui en dia ja no s'aplica només a aquestes teories més utòpiques, sinó que la podrem aplicar a les dificultats que tenim en el nostre dia a dia per pensar el futur i per pensar fins i tot el nostre present. I crec que al mateix temps revela una cosa que també assenyala el professor Innerarity, i és que moltes de les eines conceptuals que ara mateix tenim per pensar el present i per pensar el futur han quedat desactualitzades o, en tot cas, són molt rudimentàries, perquè té sentit preguntar-nos, com ella es pregunta en els seus llibres, si té sentit en un món global interdependent com el nostre que seguim utilitzant, per exemple, conceptes com el de sobirania o estat agafats directament en un sentit pràcticament calcat de com l'utilitzaven els filòsofs del segle XVII i podem pensar en Hobbes, en Locke, en tot l'aparell teòric del contracte social. O bé, per exemple, per anar a alguna més recent, si té sentit que siguem utilitzant els mateixos conceptes de la cibernètica dels 90 per aproximar-nos al capitalisme de plataformes. Per tant, i amb això sí que ja acabo, podem dir que d'alguna manera la importància de revisar les formes com ens aproximem a la realitat i els conceptes que utilitzem, si bé no ho hem de veure com una precondició perquè efectivament les coses es puguin transformar, és a dir, si no hem de pensar que primer hi ha d'haver un canvi teòric perquè després hi pugui haver un canvi pràctic, sí que és veritat que és una condició imprescindible perquè puguem imaginar qualsevol futur possible, ja no un futur alternatiu, sinó un futur que ens pugui animar precisament a provocar aquestes transformacions que tant necessitem i que deixem de veure la realitat com una qüestió estanca. I precisament per començar a repensar aquests conceptes i per acabar amb aquestes formes de simplicitat, avui tenim amb nosaltres el professor Daniel Innerarity, que és catedràtic de Filosofia Política, investigador de la Universitat del País Basc, director de l'Institut de Governança Democràtica i professor a l'Institut Europeu de Florència. No us faré un llistat de tots els llibres que ha publicat, de les traduccions, reconeixements i premis, que són molts, ja que sempre he pensat que aquest tipus de presentacions, tipus llistat, s'acaben fent més o menys feixugues i al final aporten una informació que podeu trobar amb una cerca ràpida. No obstant, sí que a nivell bibliogràfic volia fer 2 apunts abans d'introduir-lo, perquè crec que tenen a veure amb la qüestió que es tractarà avui. I la primera és que almenys des de l'any 2001, que si no m'equivoco és l'any de publicació del que per mi és un llibre imprescindible, com és Ética de la Hospitalidad, Innerarity ha treballat la transformació política de les nostres societats parant molta atenció a les interdependències globals. I aquesta atenció a l'altre, a l'alteritat, des d'una perspectiva que és al mateix temps ètica i política, poder avui ens pot semblar una qüestió molt evident o que podem trobar en diferents obres, però tinc la sensació que fa 20 anys no ho era gens, que és quan va aparèixer el llibre, i menys en el nostre país, però és que fins i tot fa 10 anys tampoc no era evident, que és quan jo vaig arribar per primer cop al llibre i em va interpel·lar mentre investigava qüestions relatives a l'ètica de la dependència. Per tant, crec que el camí que des d'aleshores els seus assaigs han marcat
defineixen molt bé també els problemes del present tal i com els volem abordar. I la segona qüestió, i amb això sí que ja donaré pas a la seva conferència, és assenyalar la importància dels interrogants que Innerarity planteja en un dels seus últims llibres, que es titula Una teoria de la democràcia compleja, governar en el siglo XXI, que el podeu trobar a Galàxia Gutenberg. El llibre, ell parteix de la idea, que ja us he avançat una mica, i és que la principal amenaça de la democràcia no és la violència, no és la corrupció i no és ni tan sols la ineficiència dels sistemes, sinó que és el que us deia abans, la simplicitat. I dins d'aquest qüestionament llança algunes preguntes fonamentals sobre la qüestió que abordarem avui. I vull llegir-les per deixar una mica aquestes preguntes a l'aire i ja deixar que sigui ell qui ens ofereixi les respostes o d'alguna manera faci més complexes aquestes preguntes. Y diu així, diu, ¿puede sobrevivir la democracia a la complejidad del cambio climático, de la inteligencia artificial, los algoritmos y los productos financieros? ¿O hemos de concluir resignadamente que esta complejidad constituye una verdadera amenaza para la democracia? Amb aquesta pregunta, doncs, espero no haver allargat massa i donar-li la paraula al professor Innerarity i agrair-li la seva presència avui aquí. I endavant, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació i per la presentació. M'hauria agradat estar avui físicament present a Barcelona, una ciutat que m'agrada molt, però no n'ha pogut ser. Espero que sigui possible la próxima vegada. Efectivamente, esa es la pregunta a la que quiero contestar, no en la tarde de hoy, porque tiene muchísimas consecuencias esa pregunta que acabas de plantear. Pero al menos decir alguna cosa sobre, interviniendo en este debate que está viendo tan intenso y a veces un poco simplificado, entre quienes aseguran que la inteligencia artificial y todas las tecnologías digitales, algorítmicas, Big Data, etcétera, van a acabar definitivamente con la democracia, y quienes con el mismo determinismo consideran que, por el contrario, esto lo que va a hacer es que desaparezca esa vieja política ideologizada, ineficaz, injusta, etc. Bueno, creo que para responder a esta cuestión y para entrar en este debate con un poco de precisión y menos corrientes emocionales, creo que hace falta analizar algunos conceptos que son, a mi juicio, muy importantes, ¿no? En primer lugar, yo voy a analizar tres grandes cuestiones. En primer lugar, voy a tratar de explicar qué es la gobernanza algorítmica, para qué sirve, cuáles son sus límites. En segundo lugar, voy a tratar de explicar la dimensión política o democrática de la inteligencia artificial y específicamente para qué momentos del proceso político la inteligencia artificial es muy adecuada y beneficiosa y para qué otros, en cambio, o es inútil o no sirve para nada, incluso puede ser perjudicial. Y en tercer lugar, finalmente, voy a analizar un concepto que me parece que es nuclear cuando se habla de estas cuestiones, que es el concepto de igualdad democrática, igualdad política en una democracia referida concretamente a la toma de decisiones, no a otros aspectos sociales o económicos que no me incumben en estos momentos, ¿no? En primer lugar, ¿por qué está aquí ya la gobernanza algorítmica cada vez en más asuntos, ¿no? Ya el poder ya es una cosa que se expresa algorítmicamente, cada vez hay más decisiones que se adoptan sobre la base de un análisis sofisticado de datos, con procedimientos algorítmicos, sobre la base de inteligencia artificial, etc., ¿no? Alguno ha llegado incluso a decir que estamos más que en una democracia, en una algocracia, es decir, un sistema en el cual cada vez se utilizan más algoritmos para cotejar, organizar datos a partir de los cuales se van a tomar las decisiones. La gobernanza algorítmica está potenciando muchísimo
la capacidad de gestión a través de grandes cantidades de datos y en relación con problemas complejos. Por tanto, mi primera idea sería: no podemos salir de aquí, es decir, no podemos hacer frente a los grandes problemas que tiene la humanidad si no ponemos en juego tecnologías enormemente sofisticadas. Por tanto, no hay una marcha atrás. Estas tecnologías han venido para quedarse, como suele decirse, y además nos están permitiendo gestionar una gran complejidad frente a las cuales si no hubiéramos fracasado, ¿no? Lo cual no significa que esto no tenga límites, que luego es en lo que más me voy a detener, ¿no? Lo que está ocurriendo es que estos sistemas algorítmicos están sustituyendo en parte o completamente incluso, también es otro debate en el que sobre el que luego diré alguna cosa, a los decisores humanos, a nosotros los humanos, ¿no? Entonces, claro, la gran cuestión que todo esto nos plantea, sobre todo cuando estamos hablando de democracia, es decir, de un sistema político que se apoya en la idea fundamental de la libre autodeterminación de los humanos, ¿no? ¿Cómo es esto y hasta qué punto compatible con una creciente desocupación de los humanos? Los humanos cada vez nos hacemos cargo, al menos directa e inmediatamente, de menos cosas, de menos decisiones en virtud de esta gobernanza algorítmica, ¿no? Esta introducción masiva de procedimientos automatizados para la acción de gobierno, ¿es congruente esto con la democracia, no? Bueno, de entrada, ¿cuál es la gran promesa que esto plantea? La gran promesa de esta tecnología es que de entrada nos está permitiendo, y esto es un argumento democrático, ¿no? Nos está permitiendo conocer la voluntad real de la gente, ¿no? De alguna manera, gracias a estas tecnologías, lo que está ocurriendo es que estamos configurando un mundo lleno de sensores, de algoritmos, de datos, que constituyen una especie de sensorium social que nos permite personalizar la salud, los transportes, la energía y otras muchas cosas, ¿no? Y gracias a toda esta ingeniería de los datos, nos estamos moviendo hacia una comprensión cada vez más particularizada de las interacciones individuales, de las preferencias individuales, y por tanto una mayor capacidad, tendríamos teóricamente una mayor capacidad de que los sistemas políticos respondan a las necesidades individuales, ¿no? El asunto que esto plantea es que, claro, los sistemas algorítmicos sirven para categorizar a los individuos, ¿no? Y por tanto prever sus preferencias a partir de esa gran cantidad de datos de los que podemos disponer, gracias al registro de su movimiento, de su consumo, de su opinión en las redes sociales, etc., ¿no? De hecho, el modelo de negocio de muchas empresas digitales se apoya precisamente en que conocen a sus usuarios mejor que los usuarios a sí mismos, ¿no? Nosotros creemos que sabemos lo que queremos, pero es muy posible que para ciertas cosas algunos dispositivos de datos algorítmicos nos conozcan mejor, y por eso precisamente nos ofrecen lo más adecuado en el momento oportuno, ¿no? Hay aquí una especie de cómodo paternalismo en las sociedades algorítmicas, que consiste en que da a las personas lo que éstas quieran, lo que éstas quieren, ¿no? Que gobierna con incentivos proporcionados, que se adelanta, que invita, que sugiere, ¿no? Y todo esto parece darnos a entender que aquí no hay una dominación directa, sino hay una sugerencia, una pequeña inclinación o incitación, ¿no? Entonces, la cuestión que esto plantea es: ¿podemos trasladar este modelo a la política? En principio parece que esto no tendría mayores problemas, porque si no fuera porque generalmente el precio de estas prestaciones, de esta satisfacción de nuestras necesidades, suele ser el sacrificio de una cierta esfera de libertad personal. Entonces, aquí hay una especie de deudes, en virtud de la cual renunciamos a cuotas de libertad, de privacidad, a cambio de una satisfacción de necesidades, ¿no? Bueno,
esto es una primera cuestión muy preocupante, ¿no? Hay una especie como de discrepancia entre la autodeterminación que exigimos como ciudadanos. Yo me quiero autodeterminar, no quiero que me digan lo que debo hacer, no quiero que los gobiernos, los gobernantes respondan a las necesidades reales de la gente, pero al mismo tiempo parece que estamos dispuestos a ejercer menos autodeterminación de la que teóricamente reclamamos cuando hay comodidades o prestaciones de por medio, ¿no? Por tanto, de alguna manera, lo que ocurre es que la satisfacción de necesidades se hace con frecuencia a cambio de la renuncia a espacios de libertad. Entonces, ¿cuál sería entonces el valor democrático de estos datos, de estas recomendaciones o de los algoritmos, que predicen el futuro, ¿no? Hay quien diría que, bueno, que todo esto en el fondo responde a nuestras decisiones libres del pasado, ¿no? Si yo me muevo, expreso, compro, consumo de una determinada manera y los algoritmos lo registran y lo que hacen es ofrecerme productos, ahí no habría ninguna contradicción con mi libertad, porque en el fondo esos sistemas reflejan ejercicios concretos de mi libertad en el pasado. Con lo cual, ¿por qué no trasladar eso a la política, ¿no? Claro, el problema, y ya entramos aquí en las limitaciones de todo esto, es que la democracia no es la traducción inmediata y agregada de lo que decidimos individualmente. No es que tendríamos una democracia simplemente allá donde se satisfaciera nuestro interés individual con un procedimiento técnico que permitiera agregar todos los intereses individuales de las personas, ¿no? Bueno, ¿por qué esto no es así? Por muchas razones. Voy a enunciar unas cuantas y explicar unas cuantas. La primera, hay en la sociedad democrática hay un elemento de cambio, de descubrimiento, de emergencia, para lo cual nos sirve un sistema pensado para hacernos descubrir únicamente lo que ya sabemos. De alguna manera, lo que los algoritmos hacen es darnos lo que queremos, pero a lo mejor nosotros no queremos, si me permitís esta paradoja, no queremos exactamente lo que hemos querido hasta ahora. Es decir, me parece que una tecnología algorítmica no parece muy apropiada, por ejemplo, para realizar ciertas voluntades de transformación que constituyen un elemento esencial de nuestra decisión democrática. Hay en el horizonte, por ejemplo, ahora en la pospandemia, hay en nuestro horizonte grandes transformaciones que queremos acometer: la digital, la ecológica, la de igualdad, la de cohesión social, esas cuatro. Esas cuatro grandes transformaciones, por poner un ejemplo concreto, van a exigir que hagamos cosas que en el pasado no queríamos. Es decir, que hagamos cosas contra lo que de hecho hemos querido en el pasado, porque vamos a tener que transformar nuestro modo de consumo, por ejemplo. Y si estas tecnologías algorítmicas únicamente nos satisfacen en virtud de lo que deducen que será nuestro comportamiento futuro a partir de lo que ha sido nuestro comportamiento pasado, aquí el elemento de ruptura, de innovación, de transformación está completamente ausente, ¿no? Y eso es un elemento muy importante en una democracia, ¿no? Es decir, el problema estriba en que la mayor parte de las previsiones algorítmicas se basan en la idea de que el futuro será lo más parecido al pasado. En el fondo, nuestras decisiones futuras representarán una continuidad con nuestro comportamiento anterior, tal y como ha quedado registrado en nuestros datos de movilidad o de consumo. Claro, el problema es que la política no aspira solo a reflejar lo que hay, sino también a cambiar ciertas cosas de un modo intencional, ¿no? Y por eso tal vez lo más insatisfactorio de esta revolución de los datos, de esta revolución algorítmica, es que no es nada revolucionaria. Es decir, el análisis de datos actúa como un dispositivo que lo que hace es registrar.
hasta el punto de que tiene grandes dificultades, los algoritmos tienen hoy por hoy grandes dificultades a la hora de identificar lo que en esa realidad que registran puede haber de aspiración, de insatisfacción, de anhelo, de deseo, incluso de contradicción y conflicto, ¿no? Y además, si una democracia es un sistema de gobierno que tiene que tomarse la libertad muy en serio, también forma parte de esa libertad nuestra aspiración a modificar lo que hemos sido, individual o colectivamente, y por tanto dar lugar a ciertas situaciones que son impredecibles. El futuro impredecible, incierto, abierto, es un elemento que no es suficientemente respetado por una tecnología que se basa fundamentalmente en establecer una continuidad entre el pasado, el presente y el futuro demasiado rígida, ¿no? Por tanto, los algoritmos son demasiado conservadores, son predictivos porque en el fondo piensan que nuestro comportamiento futuro va a ser simplemente una reproducción de nuestro comportamiento anterior, ¿no? La gobernanza algorítmica, desde ese punto de vista, no constituye a mi juicio, una amenaza para la democracia porque condicione nuestras decisiones presentes, sino sobre todo porque cierra el futuro, se desentiende de nuestras decisiones futuras. O dicho de otra manera, piensa que nuestras decisiones futuras van a ser similares a nuestras decisiones presentes y pasadas, lo cual no es verdad, lo cual es una cierta amputación del horizonte de expectativas de una sociedad democrática, ¿no? Por lo tanto, la política no, frente a esta tecnología algorítmica, lo que quiero defender como conclusión de esta primera parte es que la política no es una simple administración continuista del pasado, sino la posibilidad siempre abierta de quebrar la inercia de ese pasado. Digo la posibilidad, no la realidad. A lo mejor no lo queremos quebrar, pero tiene que ser posible quebrar ese peso de la continuidad. En una sociedad democrática, es decir, una sociedad postconvencional, en una sociedad que politiza los asuntos, es una sociedad en la que continuamente se deja abierta la posibilidad de quebrar la fuerza del pasado, la fuerza de la tradición, de lo que ha sido hasta ahora. Eso tiene que estar abierto, ¿no? Y claro, ¿cómo estamos seguros de que lo que ahora deseamos va a ser lo mismo que lo que deseemos en el futuro? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo a una tecnología que no contempla esa indeterminación del futuro, ¿no? Decía Shoshana Zuboff, autora del libro tan exitoso El capitalismo de vigilancia, decía que en el fondo lo que estaba en juego en la era digital era nuestro derecho al futuro. Probablemente el derecho al futuro es la gran cuestión, el gran derecho o el gran paraguas de un conjunto de derechos que tiene que ser defendido frente a esta tecnología o que tiene que permitir que esta tecnología se encuentre su modificación para respetar esa dimensión, ¿no? Segunda cuestión. Quiero ahora plantear en qué medida la gobernanza algorítmica puede ser interesante para qué tipo de fases del proceso político. ¿Por qué? Lo digo esto porque cuando Alan Turing, el inventor, digamos, de la inteligencia artificial hace muchísimos años, decía de que el ordenador era una máquina universal, esta expresión máquina universal no significa que valga para resolver cualquier problema. Vale para resolver un tipo concreto de problemas, es magnífica esta tecnología, pero probablemente para otros no, o para otras dimensiones del problema no. Y esto es lo que ahora quiero hacer, referido concretamente a los problemas que gestiona la política democrática, ¿no? En mi opinión, la gobernanza algorítmica es muy adecuada para mejorar ciertos aspectos del proceso político, pero resulta de muy poca utilidad para otros, ¿no? Puede, por ejemplo, corregir deficiencias, sesgos humanos, puede ser muy útil para identificar, y está siendo muy útil para identificar preferencias, intereses, para medir los impactos, pero a mi juicio es inadecuada para todas aquellas dimensiones del proceso político que no son susceptibles de computación
ni de optimización. Es decir, áreas que no tienen una fácil cuantificación y medida. O sea, me gustaría decir, para el momento genuinamente democrático en el que se deciden los criterios y objetivos que posteriormente la tecnología puede optimizar. Aquí hay que distinguir entre la definición de los objetivos y la optimización de esos objetivos. Para lo primero, la tecnología es poco útil, para lo segundo, muchísimo, ¿no? Creo que la razón de que los algoritmos sean políticamente limitados reside en su carácter fundamentalmente instrumental. ¿Para qué sirven los algoritmos? Los algoritmos sirven para conseguir objetivos predeterminados, objetivos claros, predeterminados, bien establecidos y no discutibles y no susceptibles de ambigüedad o de interpretación ambigua. Pero ayudan poco, muy poco, a determinar precisamente esos objetivos, lo cual es una tarea propia de la voluntad política, de la deliberación, de la reflexión en una democracia, ¿no? La función de la política en una sociedad democrática es precisamente el diseño de las estrategias de optimización. Y por tanto, en una democracia tenemos que tener siempre la posibilidad de alterar esas estrategias de optimización. Especialmente, me gustaría subrayarlo en unos momentos en los que estamos sometidos a tantas crisis, como decías tú en la presentación, especialmente en entornos cambiantes. En situaciones, los algoritmos son bastante útiles para situaciones de estabilidad y disminuye su utilidad en situaciones de inestabilidad, precisamente porque la inestabilidad nos obliga a redefinir los objetivos, ¿no? En una democracia todo debe estar abierto a momentos de repolitización, es decir, a la posibilidad de cuestionar los objetivos establecidos, reordenar, por ejemplo, las prioridades y los medios, ¿no? Y claro, para esto sirve la política y sirven poco los algoritmos, ¿no? El gobierno algorítmicamente optimizado no tiene capacidad para resolver los conflictos propiamente políticos o la dimensión política de esos conflictos. Es decir, cuando lo que está en cuestión no es una medida concreta, una optimización concreta, sino está en cuestión los marcos, los fines y los valores. Para definir marcos, fines y valores necesitamos otra cosa distinta de máquinas que miden, cuantifican y calculan, ¿no? Decía una socióloga norteamericana, Lucy Satzman, en otro contexto, pero creo que sirve para lo que estamos hablando aquí, decía, los robots actúan muy bien cuando el mundo ha sido dispuesto como debía ser dispuesto. Bueno, esta frase es un poco, que puede resultar un poco oscura, en el fondo viene a ilustrar lo que digo, ¿no? Si las cosas están ya bien establecidas, los robots hacen un trabajo magnífico. Podríamos decir lo mismo en general de los algoritmos y la inteligencia artificial. Si hemos establecido los fines, hemos creado los marcos, la cuestión de los medios es una cuestión secundaria. Ahora bien, ¿sirven esas tecnologías para el establecimiento de fines y marcos? Creo que no. Por tanto, la gobernanza algorítmica a lo que se orienta es a la realización de objetivos que no han sido discutidos, que ella misma no discute ni pone en cuestión, ¿no? Ahora bien, la política en una sociedad democrática no es un mero procesamiento de información, sino sobre todo su interpretación en un contexto de pluralismo. ¿Cómo interpretamos la información? Eso es una cuestión eminentemente política, completamente distinta del procesamiento de la información, ¿no? Es decir, no se trata, en una sociedad democrática no se trata de cómo realizar ciertos objetivos. Esa no es la cuestión, o no es la cuestión central. La cuestión central es cómo decidir los objetivos, respecto de lo cual su implementación es una cuestión secundaria, ¿no? Por supuesto, la administración es importantísima en una sociedad, que la administración funcione, ¿no? Pero la resolución de problemas de carácter administrativo es muy diferente de la política entendida como el conflicto de interpretaciones acerca de la realidad, donde no se trata de optimizar resultados, sino de establecer qué es un buen resultado, decidir qué queremos que sea un buen resultado, ¿no?
Aquí hay una gran diferencia entre cómo aprenden los sistemas algorítmicos y cómo se toman las decisiones democráticas. Y me parece que si no entendemos bien esta distinción, erraremos el tiro a la hora de hablar de la compatibilidad entre democracia y gobernanza algorítmica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los sistemas automáticos de decisión? Pues fundamentalmente procesan información para realizar lo mejor posible ciertos objetivos. Pero la política democrática consiste no en optimizar ciertos objetivos predefinidos, sino sobre todo averiguar cuáles deben ser esos objetivos, ¿no? Esto me lleva a la conclusión de que lo político, lo propiamente político de la política, que es lo que tenemos que defender y mi gran obsesión desde hace mucho tiempo, es que es algo que empieza, lo propiamente político de la política es algo que empieza allí donde hay que debatir acerca de qué deben satisfacer los algoritmos. Por supuesto que vamos a utilizar algoritmos, faltaría más. El asunto es, ¿quién decide qué es lo que debe satisfacer los algoritmos? ¿Qué valores deben cumplir? ¿A qué concepciones de lo justo deben servir los algoritmos? Es una cuestión eminentemente política, no es una cuestión algorítmica, es una cuestión política. Hay un ejemplo cotidiano de esa diferencia entre decidir objetivos e implementarlos, ¿no? Es la diferencia que propongo que mantengamos a la vista, ¿no? Me refiero a ese lugar común según el cual, lo habréis oído muchas veces en la típica conversación de cuñados, según se suele decir, ¿no? Que consiste en decir, bueno, yo siempre hay un interlocutor en una cena, en una comida que dice, a mí la verdad es que esto de la derecha y la izquierda, todas las ideologías me da igual. Yo lo que quiero es que los políticos gobiernen bien, ¿no? Que sean eficaces, ¿no? Claro, esto me lleva a una interrogación ulterior, que es, bueno, ¿cómo podemos definir lo que es un buen gobierno sin referencia a ninguna categoría ideológica? ¿O estamos de acuerdo en que es un buen gobierno? O dicho de otra manera, la definición de qué es y qué no es un buen gobierno pasa inevitablemente a través de categorías de valor, respecto de las cuales no estamos todos de acuerdo. A eso le hemos llamado ideologías, ¿no? Bueno, yo esto le llamo el principio Bertine-Osborne en broma, porque a Bertine-Osborne se lo he oído alguna vez en algún programa en la televisión. A mí esto de la derecha y la izquierda no me importa, porque yo lo que quiero es que el gobierno, que gobierne buena gente y lo hagan bien, ¿no? Bueno, como si hubiera alguien que quisiera lo contrario, ¿no? Este tópico, ¿por qué resulta plausible este tópico? Bueno, efectivamente, es verdad que a lo mejor derecha e izquierda no significan ahora mismo lo que significaban hace tiempo y que hay que proceder a una modificación y a una cierta desideologización de esa contraposición en una sociedad tan polarizada. Bien, dejemos esto al margen. En el fondo, yo lo que creo es que quien defiende este tipo de argumentos, de lugares comunes, en el fondo no está queriendo tanto una política desideologizada como una política despolitizada. Y esto es una distinción fundamental, ¿no? Desideologizar la política puede no estar mal, despolitizar la política es una barbaridad, ¿no? Es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues como ocurre en la política en general, también cuando hablamos de gobernanza algorítmica, la idea de producir mejores decisiones, que es en el fondo es lo que queremos, ¿no? Queremos producir mejores decisiones, pero claro, eso que queremos hacer con las máquinas requiere que haya previamente un criterio acerca de qué es una buena decisión. Y sobre eso no estaremos de acuerdo, o no nos resultará fácil encontrar un compromiso, ¿no? Es cierto que la inteligencia artificial sirve para informar decisiones, para optimizar resultados. Eso nadie lo puede poner en duda, ¿no? Pero no hay una noción predefinida, incontestable, no controvertida acerca de qué es un resultado satisfactorio en política. Todos queremos que haya resultados satisfactorios, pero no estamos de acuerdo en cómo definir un resultado satisfactorio. Precisamente la política es el medio de aclararnos sobre esta situación y llegar a compromisos sobre
la base de que no estamos necesariamente de acuerdo acerca de qué es una buena política, ¿no? Precisamente el sentido de las instituciones políticas en una democracia precisamente consiste en, de alguna manera, establecer una distancia entre la voluntad inmediata, esa voluntad que registran muy bien los algoritmos, y la decisión política, ¿no? Y ¿cómo hace esto nuestro sistema político? El sistema político lo hace estableciendo una especie de apertura de espacios en los que de alguna manera se produce una desaceleración, eso es un parlamento, por ejemplo, para permitir el intercambio de opiniones y de puntos de vista. Es fundamental que haya un espacio, en nuestra tradición de democracias parlamentarias es un principio elemental, tiene que haber espacios de deliberación, de discusión, y no simplemente de agregación. Las máquinas realizan una agregación de preferencias de una manera automatizada, pero los humanos establecemos un espacio público de discusión que, por ejemplo, adquiere la forma de un parlamento, donde el cual no se trata de contar y sumar votos, para eso no hace falta ir al parlamento, podríamos hacer simplemente una máquina que registra el número de votos que tiene cada partido, ¿no? Aquí hay una distinción fundamental, básica en nuestra tradición democrática, que es la distinción que establecía Rousseau entre voluntad de todos y voluntad general. Cuando Rousseau hablaba de este concepto, que es un concepto nuclear en nuestras discusiones, lo que estaba estableciendo es una diferencia entre agregación y configuración. Es decir, entre soberanía y democracia, como dos cosas diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestras preferencias de partida, o sea, inicialmente tenemos unas preferencias, tenemos unos intereses, ¿vale? Pero esas preferencias de partida deben ser tomadas en consideración en un espacio político, pero tienen que entrar en interacción con otras preferencias. No simplemente en agregación automatizada, sino en interacción. Eso es el debate político, ese es el debate democrático, ¿no? El problema es que en la gobernanza algorítmica los ciudadanos y ciudadanas intervenimos solo en un momento del proceso. Intervenimos en el momento de expresar las preferencias y los intereses, ¿no? Esos algoritmos que registran lo que yo quiero, lo que yo digo, cómo me muevo, cómo consumo, etcétera, permiten una presencia de los individuos, de la ciudadanía en el proceso de decisión, pero no permiten ninguna construcción de la totalidad social deseable que a lo mejor, por ejemplo, nos hubiera permitido modificar, ¿no? Si yo hubiera sabido que el modo de consumo, el modo que yo tengo de consumir, tiene unos efectos laterales en otros o en el medio ambiente, yo probablemente modificaría mi modo de consumir. Pero si lo que tenemos son simplemente sistemas algorítmicos que agregan modos de consumir sin considerar la reflexión que yo puedo hacer sobre mis modos de consumir, esto evidentemente no es un procedimiento óptimo para la configuración de la voluntad política, ¿no? Es decir, no puede ser, la presencia de los ciudadanos en el proceso político no se puede reducir al rastro, a las huellas que dejamos en nuestro comportamiento y que permite a unas máquinas identificar nuestras preferencias y nuestros intereses, ¿no? En una democracia algorítmica parece que ser ciudadano consiste únicamente en tener derecho a emitir deseos, pero no en la capacidad de ponderar esos deseos, incluso modificarlos en contraste con los deseos de otros, ¿no? Es decir, yo creo que la gran promesa de la democracia algorítmica, en el fondo, es que nos hagan olvidar si esos procedimientos son deseables o no. Creo que es un tipo de gobernanza que, dado que se defiende a sí misma porque no hace otra cosa que satisfacer nuestros deseos y nuestras preferencias, es un tipo de gobernanza que parece preferir la efectividad
y la satisfacción a cambio de ser excluidos de la toma de decisiones. Aquí lo decidimos, o al menos en tanto que personas que deciden somos reducidos a una presencia mínima, a una presencia implícita, a una presencia individual, bajo la forma de requerimientos, de preferencias presentes en nuestras huellas digitales, y nada más, ¿no? Pero claro, si la ciudadanía no puede supervisar o controlar de algún modo las decisiones algorítmicas y su resultado final, entonces no podemos llamar a esto un verdadero autogobierno del pueblo, en el sentido en el que Rousseau hablaba de voluntad general, ¿no? Por consiguiente, la democracia es fundamentalmente, insisto en esta idea, una cuestión de procedimientos. Es muy importante los resultados del gobierno, evidentemente, pero lo más definitorio es el procedimiento. Es más definitorio y más importante el procedimiento que el resultado, me atrevería provocativamente a decir, ¿no? El gobierno democrático no consiste en garantizar un resultado minimizando una presencia cívica en los procesos de decisión, sino lo contrario, ¿no? Asegurar la presencia de la ciudadanía en todos los momentos del proceso político, cada uno de acuerdo con su propia naturaleza, porque cada momento del proceso político tiene su propia característica peculiar, y la presencia de la ciudadanía en cada momento es diferente. Pero en cada momento tiene que haber algún tipo de presencia, o tenemos que poder justificar lo que se decide en cada momento del proceso político por relación con algún tipo de presencia de la ciudadanía en ellos, ¿no? Bien, paso a la última cuestión, que es el tema de la igualdad política, ¿no? No estoy hablando de otras dimensiones de la igualdad. La democracia es un sistema de gobierno desde antiguo y más en la era contemporánea, obsesionado con cumplir una gran promesa, ¿no? La promesa, cumplida con mayor o menor fortuna, es la de que todos y todas tendríamos que tener la misma capacidad a la hora de influir en las decisiones que nos afectan. Instituciones como el voto, especialmente el voto universal, ¿no? La conquista del voto, la representación, la libertad de expresión y de asociación, la participación, son instituciones y procedimientos que tratan de asegurar precisamente esa igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que a medida que la esfera digital se ha ido configurando como el gran lugar de configuración de nuestra voluntad política, la gran discusión ha sido qué tipo de igualdad política era posible y era deseable en este nuevo espacio digital, ¿no? A diferencia del espacio analógico del que venimos, ¿no? ¿Podemos funcionar con las mismas categorías? O dicho de otra manera, ¿podemos seguir manteniendo el principio y, por tanto, el valor normativo de esta idea de igualdad en un contexto en el que parece que esto no es posible o no es necesario o puede ser superfluo? Bueno, sobre esto quisiera decir un par de cosas en esta recta final de mi intervención, ¿no? Porque creo que estamos en un momento de penuria en relación con este asunto, ¿no? No hay todavía, a mi juicio, una conceptualización adecuada acerca de la naturaleza de este nuevo espacio digital en lo que se refiere a su significación democrática. Se ha estudiado mucho, se ha teorizado mucho acerca de su significación económica o de otro tipo, pero su significación democrática todavía está por hacer, ¿no? Bien, aquí, para dilucidar esta cuestión, yo creo que tenemos que abordar al menos tres grandes asuntos, ¿no? El primero de ellos es el asunto de la neutralidad de los algoritmos, la neutralidad algorítmica, ¿no? Porque, bueno, hay quien defiende que los algoritmos son neutrales y, por tanto, esta cuestión que yo acabo de plantear no tiene mucho sentido porque los algoritmos están desprejuiciados y no velan más que por una categoría universal, ¿no? Bueno, en un espacio además en el que, como acabo de decir antes, no hay más que sugerencias, lo único que hace nuestros sistemas de decisiones satisfacer necesidades, responder a nuestras preferencias, etcétera, parece que esto no plantea ningún problema, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos bien,
es muy curioso que esto que he llamado aquí gobernanza algorítmica sea muy parecido al individualismo democrático, ¿no? Nosotros somos los soberanos que emitimos señales que permiten a unas máquinas registrar lo que queremos y esas máquinas informan a los gobernantes para que tomen las decisiones oportunas. Es decir, inicialmente formalmente al menos un individualismo democrático, pero de hecho, en mi opinión, este individualismo democrático es alterado de una manera radical y, por tanto, de una manera que, a mi juicio, cuestiona la legitimidad democrática. ¿En qué sentido? Pues lo explico brevemente. Estamos hablando de sistemas que identifican y satisfacen nuestras preferencias. Vale. Pero esto no significa que se plieguen a las características de cada individuo, porque eso no lo puede hacer una máquina. Lo que la máquina hace es adaptar a características o huellas del grupo que unos individuos comparten con otros, que es una cuestión diferente, ¿no? Es decir, en este recorrido se suele producir una alteración que adquiere el carácter de sesgos discriminatorios. ¿En qué sentido? En el sentido de que las máquinas o los algoritmos satisfacen al patrón en el que encaja un individuo, lo cual no es lo mismo que satisfacer a un individuo. Tenemos que mantener esta diferencia abierta, ¿no? Es decir, examinar grupos de poblaciones y crear perfiles, que es lo que hacen las máquinas y los procedimientos algorítmicos, ofrece muchas posibilidades de exclusión y de manipulación. Y aquí hay toda una investigación que hacer y toda una vigilancia, todas estas instituciones como Algorithm Watch, la vigilancia algorítmica, y hay ya una movilización social enorme y eso que tiene que crecer y que tiene que mejorar, que examina si efectivamente los algoritmos cumplen sus promesas de neutralidad, porque no suele ser así, ¿no? Por supuesto, no quiero, cuando hablo de no neutralidad de los algoritmos, no estoy hablando de un vigilante, no lo pensemos esto como si hubiera un vigilante manipulador detrás de todas estas máquinas, sino de algo mucho más banal, un mecanismo banal de discriminación que promete neutralidad, pero que no la puede garantizar por distintas circunstancias, entre otras, muchas que tienen que ver con la propia lógica algorítmica, ¿no? Por otro lado, los algoritmos tienen una dimensión política, hay que pensar en una política de los algoritmos, precisamente porque los algoritmos ya están interviniendo en el orden social y están estructurando nuestras decisiones, ¿no? Aquí, cuando decimos algo que tiene una dimensión política, solemos indicar dos cosas que en apariencia son contradictorias. Que hay mucha política en los algoritmos y que hay poca política en los algoritmos. Que haya mucha política en los algoritmos quiere decir que están ejerciendo un tipo de autoridad que solo corresponde a la política y por tanto configurando la realidad de una manera que solo la política está autorizada a hacer y sus instituciones correspondientes y sus procedimientos correspondientes, ¿no? Que haya poca política en los algoritmos quiere decir que deben ser politizados, que hay que politizar los algoritmos. O sea, tienen que ser los algoritmos sometidos a los procesos de autorización política expresa, algo que en una democracia tiene espacios y procedimientos determinados, ¿no? La segunda cuestión nos remite a por qué resulta tan tentador confundir la lógica política con la lógica del mercado. Y si los procedimientos algorítmicos pueden ser subsumidos en la categoría del consumo, algo que es plausible según lo que he ido explicando hasta ahora, ¿no? Esto satisface al individuo consumidor soberano, etc. Bueno, un primer argumento para no confundir la lógica del mercado con la lógica de la política es lo que decía un filósofo norteamericano que defendía la democracia apelando a que la democracia se basa en el principio de no abandonarse a la benevolencia de las autoridades, ¿no? Es un argumento importante, ¿no? Una democracia es
un sistema político que no confía demasiado, que no se abandona al menos en la benevolencia de las autoridades, ¿no? Pero si la democracia, y esta sería mi tesis a este respecto, ¿no? La democracia no es una provisión de servicios. Un sistema de gobierno, un gobierno tiene que proveer servicios y los estados tienen que proveer servicios. Y yo creo que lamentablemente estamos en una lógica, esto nos llevaría a otro asunto, pero creo que estamos en una lógica política según la cual nuestra relación con el Estado es una relación de consumidores, nuestra relación con la política también, ¿no? Creo que hoy en día no podemos entender al ciudadano como un cliente satisfecho. Y mucha de la lógica que funciona en la política es la lógica del cliente satisfecho o del cliente insatisfecho, la misma lógica, ¿no? La gobernanza algorítmica, de hecho, es un sistema que trata a los ciudadanos como consumidores. ¿Por qué? Son consumidores que en el mejor de los casos lo que hacen es validar la satisfacción puntual de sus preferencias, como hacemos cuando compramos algo y nos piden, ¿está usted satisfecho, no? Con esto, pero a los que no se nos ha pedido una opinión sobre la sociedad que deseamos. Y no tenemos ningún control, o sea, tenemos control sobre nuestra operación de consumo individual, pero no tenemos ningún control o no tenemos el suficiente control sobre la clase de sociedad que resultaría de la agregación de esas preferencias. Esto son dos cosas distintas y que debemos diferenciar y esto segundo debemos de pensar cómo hacerlo y debemos defender, ¿no? Por tanto, cuando entronizamos los algoritmos como el gran procedimiento, esto tiene un efecto despolitizador brutal, ¿no? La lógica algorítmica no tomada como un instrumento, sino como un fin, despolitiza en la medida en que neutraliza el posible cuestionamiento que procura nuestra satisfacción. Estamos satisfechos, con lo cual no tenemos ningún motivo para cuestionar ese procedimiento. Bien, y paso a la última pregunta de esta parte final, que es, siendo muy importante la racionalidad administrativa, ¿podríamos o no reducir la política a una administración de las cosas, como decía Saint-Simon y Marx y otros muchos pensadores a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cabría pensar una gobernanza algorítmica que hiciera, como me refería antes con la broma de Bertín Osborne, que hiciera superfluos los debates ideológicos acerca de sus valores y sus principios y sus conceptos? ¿Podríamos pensar en esto? Que eso en parte es a lo que apunta este tipo de gobernanza, ¿no? Mi tesis a este respecto es que en una sociedad democrática la política no se reduce a la racionalidad administrativa. No va a haber ningún dispositivo, por muy sofisticado que sea y automatizado, para calcular y para decidir, que haga superfluo el momento propiamente político, ese momento propiamente político de la sociedad democrática en el que discutimos y decidimos acerca de los fines a cuyo servicio ponemos los instrumentos que tenemos. La política es inevitable en una sociedad humana y si no la hay es porque ha habido un fraude, ¿no? O hay una despolitización intencional que politiza por otro lado, ¿no? ¿Por qué es inevitable? Porque aunque la inteligencia artificial y todos los algoritmos puedan ayudarnos muchísimo, en el fondo no son capaces de concebir ni de garantizar esa igualdad a la que me refería hace un rato y que es una igualdad a la que aspira la democracia, es decir, la igualdad de todos y todas a la hora de influir en la toma de decisiones que nos afectan, ¿no? Donde mejor se pone de manifiesto esto es en el hecho de que la tecnología no disuelve nuestra diversidad de opiniones acerca de qué es lo políticamente conveniente. En primer lugar. Y en segundo lugar, que no garantiza, no hay ningún dispositivo tecnológico que garantice
la satisfacción simultánea de preferencias e intereses diversos. Lo primero, no tenemos la misma concepción de la igualdad. Yo he dicho, la democracia aspira a que haya una igualdad en la influencia sobre las decisiones colectivas. Vale, esto lo suscribimos todos. Ahora bien, si nos ponemos a concretar en qué consiste la igualdad, entonces vamos a empezar aquí empieza el lío, empieza el debate, empieza la política. ¿Por qué? Porque hay quien, por ejemplo, dirá, yo me doy por satisfecho con que sean idénticas las condiciones de partida. Y entra todo el tema de la ideología del mérito, todo ese discurso del mérito, etcétera, ¿no? Hay otros que dirán, no, tenemos que ser iguales al final, en el resultado, ¿no? Y aquí más bien la posición de la izquierda, ¿no? Y entre medio todas las posibles matices que cabe establecer, ¿no? Hay quien dirá, no, la igualdad tiene que ser una igualdad formal. Hay otros que dicen, no, tiene que ser una igualdad diferenciada. Hay quien dice, tenemos que pensarnos como individuos que pertenecen a grupos, mujeres, minorías raciales, minorías lingüísticas, y por tanto hay que actuar con discriminación positiva, afirmativa, todas estas lógicas particularizantes, ¿no? Habrá otros que dirán, con una lógica más bien liberal, no, esto en el fondo lo que hace es a mí subsumirme a un grupo. El otro día veía un debate en el que un diputado catalán de Vox decía, a propósito del tema de las mujeres, etcétera, decía, no, lo que no hay que hacer es subsumir a los individuos en los grupos, ¿no? Nosotros queremos hacer una política de individuos, de las personas, y no de los grupos. No me generalice usted en un grupo, ¿no? Bueno, eso es un debate que está ahí, ¿no? ¿Cómo articulamos categorías, grupos e individuos de manera que hagamos frente a las discriminaciones? Por cierto, discriminaciones que muchas veces proceden de que pertenecemos a un grupo y da la casualidad, lo digo entre comillas, de que las mujeres negras tenemos casualmente, entre comillas, siempre menos posibilidades, ¿no? Y por tanto, no se trata de actuar sobre las personas, sino sobre un grupo, una categoría que como tal es discriminada. Y al revés, puede haber siempre gente que no se siente tratado con equidad precisamente porque es subsumida en un grupo. Oiga, a mí no me meta en este grupo, ¿no? Yo quiero ser respetado por lo que yo represento personal individualmente, ¿no? Bueno, son asuntos que estas diferentes concepciones de la igualdad tienen que ser objeto de discusión política y no tanto de agregación algorítmica, ¿no? Esto se le escapa a los algoritmos. Estos matices, estas categorías están absolutamente fuera del alcance hoy por hoy de la lógica algorítmica. Y termino con la última pregunta que me hacía, ¿no? Bueno, entonces, si hubiera acuerdo acerca de en qué consiste la igualdad, imaginemos una sociedad en que vamos a dar por supuesto que, ya me digo que me parece muy difícil, que encima estuviéramos todos de acuerdo con eso, entonces efectivamente conseguir la igualdad sería una tarea puramente técnica. En el supuesto de que en esta sociedad acordáramos una misma idea de justicia, la cuestión de la realización de la justicia sería una tarea de pura optimización y por tanto una tarea que podíamos entregar absolutamente a los algoritmos. El problema es que la idea de la justicia es un verdadero campo de batalla democrático. Es decir, es un concepto elevadamente controvertido en cualquier sociedad plural. Tú pones encima de la mesa la palabra justicia y empieza la batalla democrática, como es lógico, ¿no? Es decir, esto me gusta a mí traducirlo en la idea siguiente, ¿no? Yo creo que vivimos en sociedades en las cuales es más fácil, hay más desacuerdos acerca de los valores que acerca de los medios, ¿no? Y es más fácil ponerse de acuerdo en los medios que en los valores, como es lógico además, ¿no? O dicho de otra manera, si nos pusiéramos de acuerdo en los valores, entonces la cuestión de los medios sería una cuestión banal, ¿no? de fácil consecución, ¿no? Y mi tesis final y conclusiva es que
por muy buena, por muy necesaria que sea la gobernanza algorítmica, y además que tiene que ser todavía incrementada todavía mucho más, ¿no? Y los procedimientos automáticos de decisión, porque si no, no haremos frente a la complejidad del mundo. Por mucho que avancemos en esto, ningún dispositivo tecnológico nos va a ahorrar el trabajo de discusión democrática en torno a los fines. Nos facilitará mucho la tarea de implementación de los objetivos, pero la decisión de los objetivos que queremos perseguir es fundamentalmente una tarea democrática. Pues moltes gràcies per la vostra atenció. Muchísimas gracias por esta intervención, también por haberla planteado como ni desde el tecnoutopismo ni desde el tecnopesimismo y buscar este término medio para discutir acerca de los procesos democratizadores respecto de los algoritmos. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien, creo que ahora por el chat lo han recordado en YouTube, si alguien quiere mandar las preguntas por escrito a través del chat, pues puede hacerla ahora y yo las iré leyendo. Tenemos unos 10 minutos largos para hacerles. I també aquí les persones que estem a la sala, com hem dit abans, ara crec que us porten uns papers. Tothom que tingui alguna pregunta, alguna qüestió, aixequeu la mà i ara us els donen i me'ls poden anar pujant a mi i així jo puc traslladar les preguntes directament al Daniel. Per tant, si voleu anar aixecant les mans i fent les preguntes, miro si n'hi ha alguna per al xat i si no, començo plantejant jo alguna qüestió mientras la gente se decide y hacemos todo el proceso, porque durante toda la conferencia, mientras estabas hablando, estaba pensando en una cuestión que también no sé si será como muy cuñada, como decíamos antes, o muy de conversación de bar, pero sí que es verdad que creo que es una cuestión importante porque siempre que quiero pensar acerca de los algoritmos, me va muy bien una herramienta conceptual, que es el concepto que utiliza Nikes Rinsek, que es el de la idea de capitalismo de plataformas, que creo que es una aproximación muy materialista a la realidad que hay detrás de los algoritmos y una cuestión que también está planeando todo el rato si nos marcamos como objetivo una democratización de estas herramientas democráticas, o sea, de los algoritmos como herramientas para la toma de decisiones. Creo que es muy importante también tener en cuenta que precisamente estos algoritmos no son como un parlamento, por decirlo así, que es una institución pública, sino que pertenecen, por decirlo así, a determinadas empresas privadas en un contexto de prácticamente podríamos decir oligopolio internacional y en algún sentido también pensar la dimensión material de todo lo que hay detrás y el tipo de injusticias o relaciones de poder que hay detrás de, por ejemplo, no sé, para que los algoritmos puedan funcionar y puedan recopilar esos miles de millones de datos y funcionar, digamos, en este agregador de información se necesitan pues granjas de servidores que están desterritorializadas en países, digamos, en zonas de subdesarrollo y por tanto se crean relaciones detrás. Por tanto, creo que en este proceso de democratización o de pensar, digamos, no solo los sesgos directos en la toma de decisiones, sino también el valor del acceso de los individuos en tanto que ciudadanos a estos algoritmos, creo que es importante también pensar en qué procesos podríamos pensar también para luchar hacia esta democratización. Y ya digo, tampoco no lo quiero plantear desde una perspectiva, digamos, tecnopesimista ni mucho menos, porque al contrario, en la línea de Rinsek me interesa mucho el tipo de planteamientos que hacen ellos en cuanto a intentar buscar soluciones directas, ya sea vía nacionalización de las empresas o intervenciones directas sobre los algoritmos. ¿Quieres que conteste ahora, Eudal? Sí. Eudal, ¿te parece que conteste ahora, no? Sí, por favor. Sí, muy bien. Mira, yo no soy un especialista en esta cuestión porque, o sea, ya dentro de todo el ámbito de los estudios digitales ya hay muchos compartimentos y hay mucha gente especializada y entonces yo no voy a hacer gran aportación sobre el asunto de capitalismo de plataformas, ¿no? Simplemente hago una observación que creo que sobre la que se llama poco la atención.
El problema no es solo la propiedad, sino también la lógica. Es decir, mucha gente que critica el capitalismo de plataformas lo que viene a decir es, y tienen toda la razón, ¿eh? No les quito ni un ápice de razón, vienen a decir, ¿cómo es posible que estemos discutiendo democráticamente en el seno de unos espacios que son propiedad privada, ¿no? O sea, aquí hay una contradicción, ¿no? Entre o que no pagan impuestos o que deciden expulsar a Trump de Twitter al día siguiente de que deja de ser presidente. O sea, este es un asunto muy delicado, ¿no? Muy delicado y, bueno, y tiene que ver con la taxación de las gigantes tecnológicos. Hay una batalla política y democrática aquí que hay que hacer, que tiene su lógica, la Unión Europea puede hacer cosas y también. Pero a mí no me interesa mucho eso. Yo ahí no tengo nada especial que aportar. Lo que quiero subrayar, porque me parece que muy poca gente lo advierte, es en la lógica que hay detrás. Es que la lógica algorítmica, la lógica de provisión de servicios de los gigantes tecnológicos, es una lógica que no coincide con la lógica democrática y en ocasiones incluso se superpone y la altera. Es lo que he tratado de hacer en esta conferencia, ¿no? Al hablar de la diferencia entre la lógica, por ejemplo, del consumo, de la satisfacción de necesidades y la lógica política, ¿no? La lógica desideologizadora de un paternalismo suave como el que ejercen los indicadores y las sugerencias de compra y la lógica política de ciudadanos y ciudadanas libres, ¿no? Creo que tenemos que mantener esa distinción, ¿no? O sea, me parece bien lo primero, pero por favor no olvidemos lo segundo. No es una cuestión solo de propiedad, es una cuestión también de lógica, ¿no? Y luego, respecto a la otra cuestión que has planteado, tampoco, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, efectivamente, hay desde la declaración de independencia del ciberespacio, ya, que hizo un americano hace unos años, ¿no? Se ha pensado lo digital como algo etéreo, inmaterial, espiritual, ¿no? Incluso yo he llegado a escribir en algún momento que los robots podían entenderse con la lógica del intelecto agente que formularon ciertos teólogos medievales, ¿no? Es decir, bueno, hay una lógica etérea. Por ejemplo, el hecho de que hablemos de la nube, ¿no? La nube, fíjate que metáfora más bonita, más hermosa para decir, esto no está en ningún sitio y tal, ¿no? Bueno, frente a esto hay una realidad brutal, que es la materialidad. Supongo que Rendueles al final hablará mucho más de esto y con más autoridad que yo, ¿no? La lógica de la materialidad de lo digital, en lo cual yo quiero decir tres cosas, ¿no? Hay tres campos de materialidad de lo digital, al menos, ¿no? Uno primero, lo ecológico. La digitalización tiene unos costes ecológicos brutales, tanto más brutales cuanto menos advertidos son, porque nadie piensa que su teléfono tiene nadie sabe que detrás de esto hay, por ejemplo, verdaderos combates y guerras por el litio en Bolivia, en países del centro de África, o que haya una enorme basura digital, la e-waste, ¿no? Es enorme la basura digital que generamos, ¿no? Como otras basuras, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el coste ecológico de estas tecnologías? Yo creo que ahora, aprovechando los dos grandes temas de la recuperación que Europa plantea, lo digital y lo ecológico, tenemos que pensar en su conjunción, ¿no? Segundo asunto, de materialización de lo digital. Estamos diciendo, sobre el tema del trabajo, estamos diciendo, en el fondo, el discurso dominante viene a decir, nos van a reemplazar los robots, nos van a reemplazar los sistemas automáticos y van a desaparecer los humanos del loop, como se suele decir, ¿no? Esto no es así. Entre otras cosas porque hay muchos humanos en el loop. Lo que pasa es que hay verdaderas granjas de clics en países llamado tercer mundo que realizan operaciones materiales dándole a un clic
para verificar determinados procedimientos algorítmicos de los traductores y de otras cosas, ¿no? Entonces, decía un colega mío, decía, si no ves humanos en el loop, mira un poco más. Hay mucha más gente. Lo mismo que hay gente detrás de la ropa que vestimos, a veces en condiciones de esclavitud, hay gente detrás de las tecnologías, ¿no? Tercera cuestión a la que tú has aludido también, que es la cuestión del acceso, ¿no? Es decir, hay una gran desigualdad porque hay gente rica y pobre en materia de datos. Hay gente que tiene tecnología, hay gente que sabe, hay gente que sabe interpretar, etcétera, ¿no? Un hecho muy concreto de esto lo hemos experimentado con la pandemia, ¿no? En la pandemia, en el confinamiento, teóricamente no hubiera representado ningún problema para los niños y niñas que hacían en casa lo que hacían en el colegio, y de hecho no ha sido así. Y ha habido un gran retroceso, ha habido un gran incremento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque había hogares en los cuales había capacidad, había condiciones materiales para el acceso a eso tan etéreo que llamamos el mundo digital, y otras sociedades, otros hogares en los cuales no había eso, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Creo que él no me escucha. A ver. Ahora, perdón, creo que no me escuchabas. Ahora sí. No te escuchaba, ¿no? No, vale, de acuerdo. No, digo que, bueno, muchísimas gracias. Como ya más o menos es la hora, terminamos aquí. Una vez más, agradecerte la disposición y la generosidad a la hora de plantear las cuestiones y de responder a nuestros interrogantes y de alguna forma desafiar estos esquemas simples con los que muchas veces nos acercamos a la realidad de los algoritmos. Y simplemente, antes de terminar y despedir, recordar que el martes que viene tendremos la conferencia de Adelaida Sarukan, que es doctora en inmunología, y que nos hablará pues, de epidemiología y del futuro y de los retos de futuro que tendremos no solo con las consecuencias de la epidemia por COVID, sino también de las posibles nuevas epidemias y de los retos ecológicos que rodean esta realidad. Por lo tanto, os esperamos aquí y bueno, muchísimas gracias por venir y por escuchar y os esperamos ver pronto. Y otra vez, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.